Conéctate con la estrella. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a Conéctate con la Estrella, una semana más de Planeta Azul, un espacio que se dedica a estudiar hechos, procesos, acciones y transformaciones realizadas por el hombre a lo largo de su vida. Pero en este momento vamos a hablar de acciones y transformaciones desde el punto de vista legal. Para continuar con lo que ya habíamos empezado en la semana anterior, hablando de las leyes, de las normas en la vida democrática, volvimos a invitar al doctor Virgilio Sousa, el director de tercer nivel, para hablar entonces del tema de las características de las leyes. Vamos a darle la más cordial bienvenida al doctor Sousa, quien nos va a desarrollar el tema característica de las leyes. Bienvenido, doctor. Este es su espacio. Gracias. Gracias por colaborar con nosotros y lo dejo para que desarrolle. Gracias, profesor Arsenio. Un gusto estar con todos ustedes nuevamente en su programa Conéctate con la Estrella. Muchas gracias por la invitación y cada vez que nos inviten, complacidos vamos a servirle a todos nuestros estudiantes panameños desde el Ministerio de Educación. Bien, vamos a continuar hablando de las características de las leyes, pero primero quiero hablarles sobre una frase de Pitágoras. Dice: educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres. Una frase célebre que cada día toma más vigencia en el mundo entero. Definitivamente que nosotros tenemos que educar a nuestros niños y sobre todo una educación fundada en valores. Como vimos en el programa anterior, las leyes son aquellas que son establecidas por la Asamblea Nacional. Esas normativas que son establecidas por la Asamblea Nacional son aquellas que definitivamente pueden permitir esa convivencia pacífica de todos los ciudadanos dentro del territorio del país. Todos debemos respetar las leyes porque las leyes son de obligatorio cumplimiento y todos debemos saber realmente cuáles son las disposiciones legales que rigen a nuestro país. Es importante tener claro que el desconocimiento de una ley no lo exime de responsabilidad. Por tanto, todos los ciudadanos debemos conocer cuáles son las leyes que nos regulan dentro del territorio de la República de Panamá para saber realmente cuál es el comportamiento que debemos tener. Pero sobre todo, un comportamiento ético basado en la moralidad y la integridad de los ciudadanos, fundado fundamentalmente en valores, porque en la familia, como dije en el programa anterior, es donde debemos comenzar esa educación integral del ciudadano, de los niños, de los adolescentes, de todos los estudiantes panameños. Y que para lograr esa educación integral, posteriormente en la escuela vamos profundizando y creando estos ciudadanos integrales que posteriormente puedan realmente ser ciudadanos íntegros en el devenir del país. Vamos a entrar en materia con las características de las leyes. En primer lugar, las leyes son creadas por los seres humanos para establecer condiciones de convivencia. Eso lo dijimos en la clase anterior. Deben ser respetadas por todos, independientemente de la edad. Todos debemos respetar las leyes que hay en la República de Panamá. Ya conocemos también a qué se le llama normas jurídicas y se distinguen porque son emitidas por una autoridad. En este caso, son emitidas por la Asamblea Nacional a través del Estado, que como bien hemos señalado, tiene 3 órganos, que son el órgano ejecutivo, legislativo y judicial. Pero el órgano legislativo es el encargado de establecer cuáles son las normas que rigen en la República y posteriormente son refrendadas por el presidente de la República, quienes al darle esa aprobación presidencial, posteriormente se publican en la Gaceta Oficial y se convierte en ley de la República. Las autoridades son elegidas de manera democrática por la ciudadanía que forma parte del país con los mecanismos que son previamente establecidos en la Constitución. Como bien señalamos,
La Constitución es nuestra Carta Magna, es la que establece cuáles son las funciones del Estado, cómo nos denominamos como nación panameña, que tenemos un Estado democrático, unitario, independiente. Estas características están previamente establecidas en nuestra Constitución. Y como tenemos un país completamente democrático en el cual los ciudadanos eligen a las personas que son las que van a hacer las leyes, en este caso los diputados de la República, igual eligen al presidente de la República cada 5 años dentro de una democracia. También es importante tener claro que entre las características que tienen las leyes es que las leyes van variando dependiendo de la época y pueden ir ajustándose a las necesidades. Hace muchos años atrás, las mujeres no tenían el derecho al voto. Eso era una disposición bastante injusta que hoy en nuestros días es algo totalmente desfasado. Por tanto, las normas han ido cambiando. Incluso constitucionalmente, en esa época no se permite, en 1941 no se permitía el voto a la mujer. Antes de esa época, constitucionalmente no era algo que era permitido y muchos años atrás tampoco. Esas disposiciones han ido quedando obsoletas y han ido reformándose con el paso del tiempo. Y es así que una de las características de las leyes es que van avanzando o modificando o reformándose según las disposiciones de la época. Es importante también que se resaltan que son obligatorias y pueden llevar una sanción por su incumplimiento. Es decir, por ejemplo, el Código Penal establece que aquella persona que pueda cometer algún acto, digamos, de violencia en contra de otra persona, aquel que se apodere de un bien mueble o inmueble de otra persona, por decir algún artículo del Código Penal, puede ser sancionado con prisión de tanto a tantos años. Establece un rango y esa persona que incumple esa disposición legal que está contemplada en el Código Penal y en el Código de Procedimiento Penal, será llevado ante un juez en el sistema penal acusatorio para que, con las disposiciones legales que son ley de la República, pueda ser sometido a un proceso que debe respetarse, un debido proceso y los derechos humanos de esa persona que puede ser sancionada por haberse apoderado de un bien mueble o inmueble de otra persona. Es decir, le hurtó algo, le hurtó un celular, le hurtó un collar, le hurtó algún objeto de otra persona, puede ser sancionado porque así lo establece una ley en nuestro país. Y esa persona será sometida rigurosamente a lo que establece el Código Penal, que establece una sanción a aquella persona que cometa un acto delictivo o delincuencial y que pueda aplicarle una sanción. De igual manera tenemos reglamentos, que es importante que lo sepan. Tenemos, por ejemplo, un reglamento del tránsito que establece que las personas no pueden pasarse las luces rojas. Esa persona que se pasa una luz roja puede acarrearle una sanción. Igual los límites de velocidad, un policía de tránsito podrá, en este caso, llevarlo ante el juez de tránsito y que será una falta administrativa que está establecida también plenamente en un reglamento que, como bien explicamos en la clase anterior, en la pirámide kelsiana, está en el nivel más bajo que se le debe aplicar una sanción correspondiente, que bien sea de carácter administrativo, pero no deja de ser una sanción por incumplimiento de las normas de convivencia que se deben llevar dentro de la sociedad. ¿Cuáles son las funciones que tienen las leyes en la sociedad? Bueno, esto va muy de la mano de lo que acabamos de explicar de las características, porque cuando tenemos normas de convivencia que debemos respetar todos los ciudadanos, esas normas de convivencia deben ser establecidas con un fin específico. Ese fin específico lo tenemos enmarcado
en 5 puntos que consideramos que son de relevancia, que ustedes como niños, adolescentes, niños y niñas y adolescentes deben conocer. 1, proteger los derechos humanos. Todos los ciudadanos, por el simple hecho de ser humanos, tenemos derechos humanos que debemos respetar. Tanto los ciudadanos que convivimos en la misma sociedad, pero también las autoridades constituidas de la República que deben respetar nuestras libertades, deben respetar el derecho al nacimiento de las personas, respetar el derecho a la educación, el derecho a la vida, el derecho al trabajo. Todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes son derechos humanos que se deben respetar. Por tanto, las leyes dentro de esa sociedad deben ser enmarcadas en el marco, primero, del respeto a nuestra Constitución y en el marco del respeto a los derechos humanos que deben prevalecer dentro de toda la sociedad. El derecho a la vida es fundamental, el derecho a la educación, y así podemos enumerar muchísimos derechos humanos que enmarcan dentro de la sociedad y que están regulados a través de las leyes en nuestro país. Debe garantizar libertades, en segundo lugar. Cuando una persona comete un acto delictivo o delincuencial, sabemos que se le llama privado de libertad. A esa persona que es privado de libertad, aún cuando está en un centro penitenciario, que puede ser incluso de adolescentes o de adultos, la persona que se le priva de libertad, el único derecho humano que no tiene es su libertad. Todo el resto de derechos lo tiene la persona privada de libertad. Sin embargo, también ese no es el único derecho que se debe garantizar, sino que también podemos como ciudadanos tener derecho a reunirnos libremente en cualquier lugar. Derecho a la reunión, derecho a la protesta, derecho a estar realizando actos en el cual consideramos que no son los prudentes, siempre y cuando respetando el derecho de los demás ciudadanos. No debemos estar cerrando calles, pero sin embargo usted puede protestar de una forma pacífica en una acera, respetando y garantizando las libertades del resto de los ciudadanos. Muchas veces se cometen actos que son realmente arbitrarios y que son ilegales, y que al decir que son ilegales es porque son contrarios a las disposiciones que son leyes de la República. Por tanto, cuando una persona viola una ley, se considera que esta persona está cometiendo un acto de ilegalidad. Debemos garantizar dentro de esas funciones que tienen las leyes en la sociedad esa cultura de paz. Hace unos años atrás existía una primera autoridad que se le llamaba corregidor dentro de cada uno de los corregimientos. Hoy en día se le llama juez de paz. El juez de paz es el primer juez que debe conocer todos los problemas que existen dentro de la comunidad de menor cuantía, es decir, de 1000 balboas hacia abajo, pero también puede resolver los conflictos vecinales que se dan entre uno o dos o más vecinos y poder, a través de una cultura de paz, poder resolver esos conflictos. Se supone que el juez de paz debe ser una persona de mucha confianza en la comunidad, en la cual no solo se dedica a impartir justicia, sino que también debe acudir a los centros escolares, debe mantener comunicación con los maestros, establecer métodos alternos de resolución de conflictos y tener buena comunicación con la iglesia, con los directores de escuela, con las bibliotecas, para crear esa cultura de paz que debe existir y prevalecer en cada una de las comunidades. Actualmente es un poco difícil mantener esa cultura de paz, pero cada uno de nosotros y ustedes como niños, niñas y adolescentes son responsables de crear esa conciencia en cada uno de sus hogares y en cada uno de sus vecinos y sus comunidades para que podamos lograr en algún momento tener esa cultura de paz que nos debe identificar como ciudadanos panameños. No tenemos que pensar en volver a la figura
del corregidor de policía, que era un tanto represivo con las acciones que se daban en la comunidad, sino también mantenernos en la cultura de paz que debe prevalecer y que los jueces de paz puedan realmente ejercer esas funciones en cada una de las comunidades. Pero nosotros como ciudadanos también debemos prevalecer esa cultura fundada fundamentalmente, valga la redundancia, en valores que son los que debe tener cada uno de los ciudadanos. Esas funciones de las leyes en la sociedad también debe establecer claramente cuáles son las funciones de los órganos de gobierno, cuáles son las funciones que deben establecer cada uno de los estamentos del gobierno nacional, es decir, las funciones de los distintos ministerios que administrativamente llevan a cabo la función del Estado. Todos los ciudadanos somos responsables de velar que se den todos los manejos de manera transparente, de manera prístina y sobre todo dentro del marco de la legalidad, cumpliendo ese principio de legalidad que debe caracterizar al servidor público. Solamente puede hacer lo que la ley nos permite. Los servidores públicos solamente pueden hacer lo que la ley le permite, contrario a lo que pueden hacer los particulares. Y en una quinta función de las leyes en la sociedad es que regula el poder de los gobiernos, limita el poder que deben tener los gobernantes. En los estados democráticos como el nuestro, gracias a Dios, no se ven estos abusos que se pueden dar del poder por parte de los gobernantes cuando existen leyes que pueden reprimir los derechos ciudadanos, es decir, las libertades de reunión o de congregarse en un lugar u otro, libertades de religión que no permiten que las personas se puedan reunir en algún lugar. Regula también de alguna forma a través de las leyes cuáles son las funciones de cada uno de los órganos del Estado que por disposición constitucional ya están previamente establecidas, pero también a través de las leyes y los decretos se establecen claramente cuáles son las funciones que deben regir a cada uno de los ministerios y las instituciones autónomas que rigen en la República de Panamá y que deben establecer claramente sus funcionarios. ¿Cuáles son los valores que promueven las leyes, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero? Y esto es importante que le pongan atención. Vivimos en una sociedad donde los valores deben ser algo de prioridad para la familia panameña. Desde que nacemos se le debe inculcar a todos los niños panameños responsabilidad, puntualidad, los valores que debe tener cada niño y niña panameña claramente puntualizados por sus padres de familia, por el hogar donde los están formando y que posteriormente ese niño, cuando va a un centro educativo, pueda tener esa orientación, que los maestros puedan tener esa guía y puedan tener también esa ayuda de poder seguir formándolo como ciudadanos de manera integral. Porque al momento de elaborar las leyes, estas leyes deben promover valores dentro de la sociedad. Y nosotros necesitamos ciudadanos, niños, jóvenes responsables, niños, jóvenes que realmente tengan una cultura de valores, que sepan lo que es la honestidad, la transparencia, la moralidad, que el niño llegue a un centro educativo, llegue a una iglesia, llegue a una comunidad, sabiendo lo que es lo bueno y lo malo, y que dentro de esa comunidad él pueda promover esa cultura de valores que debe realmente promover nuestra sociedad panameña. Esos valores que deben promoverse a través de las leyes son, uno, fundamentalmente la igualdad. Todos somos iguales y no debe existir ningún tipo de discriminación. Nosotros debemos ser, promoviendo estos derechos humanos inclusivos, ayudar a que podamos tener de verdad una educación inclusiva en todos los sectores de Panamá, que realmente se pueda lograr esa igualdad de todos los ciudadanos. Todos somos iguales
ante la ley y debemos mantener una cultura de respeto que debe prevalecer, no solo en las comunidades, sino en todos los lugares donde nos desempeñamos. Debemos promover como valor la libertad, que todo ciudadano se sienta libre en el país donde convivimos, que no exista libertades que el ciudadano sienta que le han sido cortadas, como por ejemplo la libertad de expresión, libertad de reunirse libremente en cualquier lugar y que sean respetados estos tipos de valores al momento de promoverse las leyes. Sentirnos solidarios, como ciudadanos solidarios, ayudar al prójimo. Hoy día vemos que muchos jóvenes forman parte de distintas fundaciones, pero no solamente deben hacerlo en tiempos de Navidad, debemos promoverlo que en cada momento se le pueda ayudar al prójimo y ser solidario, como hemos visto durante el periodo de pandemia, donde todos los panameños nos supimos unir y ser solidarios con todos, con los hermanos, con los vecinos, ayudarnos. Mucha gente que quedó desempleada, hubo momentos en que hubo que promover leyes en el cual eran muy solidarias con aquellas personas que quedaron desempleadas y que incluso hoy día todavía están vigentes para poder ser solidarios con aquellos que menos tienen. Por tanto, los valores que promueven las leyes están la igualdad, libertad, solidaridad, pero sobre todo la justicia. La justicia, que es darle a cada quien lo que le corresponde, como decía ese brillante maestro jurista ulpiano. Darle a cada quien lo que le corresponde, darle lo suyo. Nosotros debemos ser justos, aunque no todo lo justo es lo correcto. Cuando hablamos de justicia, debemos tener una justicia que se respete el debido proceso y recordar siempre que justicia tardía no es justicia. Por tanto, las leyes que están hechas realmente para que beneficien a todos los ciudadanos de la República, del país, sin distingo de raza, extranjería, porque todos somos iguales ante la ley, debemos procurar que esas leyes sean cada día más justas y equitativas en una sociedad y sobre todo respetando la dignidad del ser humano, como hemos dicho al principio. Respetando los derechos humanos, respetamos la dignidad del ser humano. Y nosotros, como ciudadanos íntegros, debemos procurar que las leyes tengan estos valores que promuevan igualdad, libertad, solidaridad, justicia y dignidad humana. Ética y valores. Es fundamental promover, como hemos venido indicando, los valores en la sociedad para tener una cultura de paz y ciudadanos íntegros. Cuando hablamos de íntegros, es hacer lo correcto aun cuando nadie nos esté viendo. Eso es un ciudadano íntegro. No hacer lo correcto cuando me están viendo o cuando no me están viendo, sino hacerlo con integridad. Aun cuando nadie me esté viendo, yo hago lo correcto. Eso es ser un ciudadano íntegro. Para eso debemos tener una conducta ética como ciudadanos, como estudiantes, como seres humanos que nos desenvolvemos dentro de la sociedad. Nosotros debemos enmarcarnos, sobre todo ustedes como estudiantes, con una conducta ética correcta en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, en la sociedad, en las asociaciones donde participamos, asociaciones deportivas, en todo el entorno del país en el cual nosotros estamos. Si nosotros mantenemos una cultura ética fundada en valores, vamos a tener mejores ciudadanos, que debemos saber que no hay que, bajo ninguna circunstancia, tratar de hacer cosas que son indebidas, siempre tratando de hacer lo correcto, comportarse de manera honesta dentro de la sociedad, ayudando al prójimo, siendo solidario, siendo inclusivo con aquellas personas que no tienen quizás los recursos para poder lograr algunas cosas que Dios nos permite de alguna manera nosotros lograr, poder ayudar a ese prójimo y poder realmente ser ciudadanos completos, responsables y tener una vida pública de manera justa, correcta y buena para la nación.
Como bien hemos mencionado, esa cultura de paz se debe fomentar en la familia, en las comunidades, en las escuelas, para tener un aprendizaje de primera, para tener sobre todo ciudadanos integrales. Podemos tener leyes, pero es importante saber resolver entre nosotros los conflictos ciudadanos. Ya para terminar, las características generales de las leyes es que son obligatorias, establecen garantías y libertades, protegen los derechos, cambian con el tiempo, regulan acciones y el poder de las autoridades del gobierno, regulan las relaciones entre las personas y contribuyen a resolver conflictos de manera pacífica. ¿Por qué existen las leyes? Es importante tener presente de que las leyes existen para poder convivir en la sociedad. Si no tenemos leyes, vivimos en un mundo de anarquía. Y bueno, vamos a seguir viendo en el próximo capítulo las características de las leyes como ya las hemos visto y vemos los próximos temas constitucionales. Los dejo sin más con el profesor Arsenio. Agradecido con el doctor Virgilio Sousa de la Dirección de Tercer Nivel y abogado por habernos colaborado con el tema característica de las leyes. Hay que destacar que la legalidad en la vida democrática, además de normar la vida de un país y de sus habitantes, crea nuevas condiciones para que los derechos de los diversos grupos de la población se cumplan. Por eso es importante vivir dentro de las normas, vivir dentro de las leyes. Recordándote que nosotros hemos sacado esta información del plan curricular que establece que buscamos en ustedes formar ciudadanos íntegros. Y para ser ciudadanos íntegros tenemos que cumplir con las leyes. Vamos a cerrar acá invitándote a que te mantengas con nosotros porque para la próxima clase vamos a seguir hablando de características de las leyes. No te muevas, que ya regresamos. Meduca y Ser TV presentó Conéctate con la Estrella.